Lo que H. G. Wells imaginó en el siglo XIX, un extraño prodigio lo hizo realidad más de 100 años después. Renato, ¿una teoría equivocada o no? Hoy presentamos Linda entre las lindas, parte final. Recordemos, en nuestro viaje a Londres de 1815 quisimos conocer la causa por la cual Belgrano y Rivadavia no lograron la audiencia con Fernando VII para convertir al virreinato del Río de la Plata en un reino o principado soberano, pero con un familiar del rey como monarca. Y en esas cuestiones estábamos cuando fuimos emboscados por don Manuel de Zarratea, contacto de Belgrano en Londres. Nos quedamos sin respuesta. El pesado silencio se vio interrumpido por los ecos de unos pasos que corrían en nuestra dirección. Zarratea levantó la vista al tiempo que sus custodios volteaban hacia el origen del sonido, que denotaba premura por lo acelerado de la carrera. La figura que apareció detrás de la curva que hacía la calle en esa parte fue recibida con espadín y puñales en mano. De inmediato fue reconocido por los 3 hombres que guardaron sus armas. Con claro acento francés, el hombre, que no lograba reponerse de su agitación, dijo entre jadeos: «El corso volvió a París». El corso no era otro que Napoleón Bonaparte. El caballero no daba crédito a lo que escuchaba. «¿Esa información es segura?», preguntó. «Mademoiselle Isabelle Pichegru trajo la noticia de París. Aún está en el puerto de los perros», fue la respuesta. Y la noticia era muy mala. El rostro de Zarratea daba cuenta de ello. Era fácil adivinar en su mirada perdida en el vacío que el hombre se hallaba barajando un sinfín de escenarios posibles. Finalmente dijo terminante: «Debemos partir hoy mismo». Y mirándonos nos inquirió: «Por supuesto ustedes no sabían nada de esto, ¿verdad?». ¿Cómo no saberlo? Lo que allí ocurría se puede leer en innumerables libros de historia, pero elegimos negar solo con un gesto. Más que el poder de intimidación de este hombre, fue su determinación lo que nos impidió articular palabra. Dirigiéndose a sus custodios o lo que fuesen, les ordenó: «Lleven a estos a alguna posada y que se queden allí hasta nuestra partida». «Esto es un secuestro», protesté. «No les hicimos nada». Zarratea nos miró uno por uno y luego nos tranquilizó. «Nada tienen que temer. Los 2 hombres que los acompañarán son miembros de la Legión de Patricios y tienen mi orden de custodiarlos. Yo debo ir a retirar las notas de crédito a la financiera», siguió pensando en voz alta. «Lo acompaño», se ofreció el francés, dejando ver en este ofrecimiento una clara intención de desligarse no tanto de nosotros, sino más bien de lo que pudiera sucedernos. «De todos modos, tengo que pasar por la financiera de Weimar», completó. «No es allí a donde voy». «Hemos decidido ponerlas en Hewlett Heath», respondió Zarratea, «así que lo mejor será que vayas al puerto de la Isla de los Perros a reservar algún navío que nos lleve a España. Es menester estar allí antes de que la sombra de Napoleón opaque al rey Fernando». Todo este parlamento nos dejó aún más atónitos. Estábamos siendo testigos del literal aborto de una nación soberana, al menos como la conocemos. Si Belgrano y Rivadavia cruzaban junto a Zarratea el Canal de la Mancha, la Argentina jamás llegaría a existir como tal. El francés y Zarratea partieron en distintas direcciones con paso rápido y furtivo. Nosotros caminamos en la dirección que nos señalaran nuestros nuevos acompañantes, que tuvieron la precaución de colocarse uno a cada costado. Inmediatamente busqué una salida rápida, pero ¿cómo advertir a las chicas de que corriéramos sin alertar a los custodios? En ese momento, Mabel se dirigió a ellos preguntando: «De casualidad, ¿conocen ustedes al caballero Forrest Gump?». Mar y yo la miramos y vimos un casi imperceptible cabeceo con el que nos indicó hacia dónde correr. Antes de que los hombres atinaran a responder, ya estábamos corriendo hacia lo que nos pareció sería la zona más poblada que teníamos en la proximidad. Apenas divisamos el primer grupo de personas, nos dirigimos hacia ellos, y adelantándome tropecé adrede con unos y otros. Lo que menos querrían nuestros frustrados carceleros sería llamar la atención.
Y así nos fuimos dando paso hasta una librería en la que tuvimos que descender unos escalones para ingresar y comenzar a recorrerla con paso disimulado en un verdadero laberinto de libros y réplicas de esculturas egipcias, que era la última moda entre la alta sociedad londinense. Una vez pasada la agitación, Mar preguntó: «Bueno, ¿y ahora cómo seguimos?». Rápidamente respondió Mabel: «Si nos quedamos sin hacer nada, no veo cómo se va a interrumpir por sí sola la visita a Fernando VII». «Es cierto», coincidí. «Estamos yendo directo a convertirnos en un principado o algo así. Tenemos que evitar que Belgrano se embarque», dije. «Y si logramos que don Manuel se retrase un poco nada más, con la noticia de la vuelta de Napoleón a París, Fernando VII va a desconfiar de cualquier ofrecimiento y ni siquiera los va a recibir», agregué. «¿Pero cómo hacemos eso?», preguntó Mar. «Fácil», dijo Mabel resuelta. «Ayudemos un poco a la historia». «No entiendo», dije con total sinceridad. «¿Recuerdan a la mujer que trajo la noticia sobre el regreso de Napoleón?», preguntó Mabel, dejando un espacio para el misterio. «Isabel Pichegru», respondí, aún sin comprender. «No entiendo, ¿qué tiene que ver esta mujer con todo este tema?», dijo Mar, tan desorientada como yo. «Según lo poco que se sabe de esta mujer, su verdadera identidad es sumamente dudosa. En algún momento tuvo algo que ver con nuestro querido Manuel Belgrano, por lo cual, si es que existe la posibilidad de que haya química entre ellos, nos resultaría sumamente oportuno que se conocieran en este momento», concluyó Mabel con tono triunfal. «Y así provocar que don Manuel se distraiga», completé. «Pero ¿cómo hacemos para ir hasta el puerto de los perros? Según el francés, estaba allí todavía». «No vamos a llegar a tiempo», preguntaba Mar sin ocultar su preocupación. «Y no nos queda otra más que bordear la ciudad con Renato. Trataremos de ir por la zona más boscosa que encontremos. No va a ser la primera vez que nos vean», argumenté. «Recuerden a Leonardo». «¿Y después qué, la secuestramos?», preguntó Mabel, que no le cerraba el plan por ningún lado, y lo bien que hacía. «Pero pensándolo bien», dijo luego de un instante de reflexión, «de ella se sabe que fue una mujer interesada, por decirlo de algún modo, en asuntos de política internacional». «¿Una espía?», me sorprendí. «Más bien una hábil mujer que, sin ser hermosa, sabía cautivar para sacar rédito de esos vínculos». «Bueno, no esperemos más, a buscar a Renato entonces», y hacia él fuimos. Al salir de la Londres urbana, fuimos recibidos por una densa niebla de campo, apenas un minúsculo detalle para alguien que vive en Ezeiza, o incluso una ventaja, si se tiene en cuenta que aspirábamos a no ser vistos. Renato aprovechó para lucirse en el suelo fangoso, alentado por nuestra necesidad y por los infaltables acordes de una canción de Leodán. Fuimos anudando una zona boscosa con otra. Pese al sigilo, es válido suponer que hemos sido la causa de más de una leyenda. Jamás vi ojos tan abiertos como el de los ocasionales pobladores que no hemos podido evitar. El particular aroma del Támesis nos daba la certeza de la cercanía del puerto. Los carruajes que circulaban tenían un lugar como punto de partida. Resultaba lógico buscar allí a nuestra dama en cuestión. Dimos en el blanco. Un salón que, sin ser lujoso, era lo suficientemente cómodo como para que pudieran esperar los viajantes. Hacía rato que nuestras ropas habían dejado de verse presentables. Quizás ese fue el detalle que hizo que Mademoiselle Isabel Pichegru nos mirara de arriba abajo, ya desde antes de presentarnos. Pero su extrañeza fue aún mayor cuando le dijimos que don Manuel Belgrano se sentiría muy a gusto recibiendo de ella las novedades que venían de París. No hizo falta explicarle quién era el patriota. En un perfecto español, al que apenas se le adivinaba un ligero aire de acento galo, nos hizo ver que sabía perfectamente a quién nos referíamos. Realmente era un personaje con un misterio raro esa mujer. Si bien Belgrano estaría en poco tiempo en ese puerto, nos sería completamente inútil propiciar el encuentro ya a punto de embarcar. Era absolutamente imprescindible que se pudieran ver del modo más casual que se pudiera premeditar en la zona de Piccadilly Circus. No sin recelo logramos que nos acompañe al carro que dejamos en las afueras del puerto.
Y llegados allí, con la caballerosidad propia del siglo XIX, abrí la puerta trasera de Renato para que Mar y Mabel la ayudaran a subir. Sin duda se trataba de una mujer especial. No hubo gritos ni intentos de fuga. Fueron un sinfín de preguntas respondidas por Mabel con un simple «Esto es conveniente para todos, y usted, no tengo dudas, en que sabrá capitalizar el encuentro». El tiempo corría. Apenas dejamos a Renato en su antiguo escondite, nos dirigimos a St. James Street, esta vez con la ventaja de conocer el camino. La fortuna quiso que lo veamos a la distancia en el hall del White's Club, aunque la suerte no fue completa. A unos metros estaban los dos patricios, seguramente para escoltar a Belgrano al puerto. «¿Qué hacemos?», pregunté al grupo. «No van a permitir ningún retraso». «Tengo una idea», dijo Mara. «Ustedes síganme, y usted puede acercarse a don Manuel y mantenerlo alejado del puerto en lo que resta de la noche. Hágalo sin dudar cuando su compañía se retire», concluyó, dirigiéndose a la misteriosa mujer. Seguimos a Mar hasta la vista de los custodios y, fingiendo haber sido sorprendidos, comenzamos una retirada asegurándonos de ser seguidos por los dos hombres. Y fue así que se separaron nuestros caminos de los de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, en compañía de Mademoiselle Isabel Pichegru, cambiando un viaje a España por un destino celeste y blanco. Y en la contemplación de ese mismo celeste y blanco, pero esta vez en el monumento de la Trocha, aún sin cambiarnos los atuendos que usáramos en nuestro paseíto por 1815, dije una vez más y las chicas estuvieron de acuerdo: linda entre las lindas.